Vamos ahora sí a abrir nuestras Biblias y les quiero invitar a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a ver Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Hoy día vamos a seguir con nuestra serie Conversaciones con Jesús. Y hoy día nos toca hablar de Jesús y la mujer samaritana. Qué tremenda historia, hermanos. De hecho, tal vez hoy día no vamos a cubrirlo todo porque es muy amplio. Hay tres enseñanzas básicas aquí que nos da y en sí vamos a cubrir lo más elemental, nada más. Para quienes nos visitan por primera vez, acá están las hojitas, usted los puede llenar. La palabra, les puedo adelantar, la palabra clave es para, o sea que va a haber una P-A-R-A, para. Solamente que a la hora de imprimir ahí se confundieron y me agregaron una palabra más, pero está bien, no hay problema. Vamos a entonces seguir con esa palabra para. Bien. Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leerlo, siempre es bueno saber lo que dice todo el texto, así que vamos a leerlo juntos, yo en voz alta, ustedes pueden seguir con su vista, pero vamos a leer esta historia. Dice la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿todos lo tenemos? ¿Sí? Bien. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino a una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo,
yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos agua viva. Es agua viva, Señor, que tú le mencionaste a esta mujer. Padre, enséñanos ahora, por medio de ella, de tu palabra, a saber cómo proceder. Enséñanos, Señor, para quienes tal vez no conocen de esta agua viva, Señor, háblales en esta oportunidad. Y para quienes ya conocen, Señor, ayúdanos a tener esa autoridad y esa decisión, ese fuego ardiente en nuestros corazones de poder proclamar las buenas nuevas de salvación a quienes lo necesitan, como lo hizo el Señor Jesús en ese entonces a la gente de Samaria. Gracias, Señor, rogamos tu bendición, guíanos, Señor, en esta tarde, ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, quita, Señor, cualquier distracción, quita cualquier interrupción, ayúdanos, Señor, a recibirla como es. Gracias, Señor, tu bendición. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Como les decía, la palabra es para, y por eso vamos a poner ahí, para compartir la palabra, aprendamos de Jesús. Para compartir la palabra, hermanos, tenemos que aprender también de Jesús. Cuando yo recibo algo, muchas veces cuando uno recibe un oficio o un encargo, uno no se lanza a hacer las cosas porque sí, porque tiene que hacerlo, sino que uno tiene que aprender de aquel que le está pasando la posta, que le está diciendo, mira, ahora tú te vas a hacer cargo, ¿verdad? Y tenemos que aprender del maestro. A veces el ímpetu nos quiere ganar, seamos sinceros, a veces el ímpetu de querer, esto es así, querer decir y expresar, es bueno, es algo bueno. Por eso cuando veo gente impetuosa que quiere hacer, es algo bueno. Pero también tenemos que aprender las formas, cómo el Señor habla las cosas. Cuándo dice, cuándo calla. Cuándo expresa y cuándo se limita a expresar. Y vamos a ver en la vida del Señor Jesús que Él sabía decir las cosas en el momento oportuno. Y la manera como lo hacía. De hecho, cuando uno estudia en esta historia, es bien curioso porque hay varios detallitos que si los leemos así rápido no nos vamos a dar cuenta. Pero usted al escudriñar, por eso se llama escudriñar, meterse ahí en la palabra, cuando usted se mete ahí, se va a dar cuenta de varios detalles que aparentemente son insignificantes, pero que tienen detrás un trasfondo muy importante. De manera que el Señor Jesús sabe cómo lanzar la red, ¿no? O la caña de pescar, Él sabe cómo hacerlo.
y de una manera adecuada. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que para compartir la palabra, aprendamos de Jesús. Número 1, y ahí hay 4 palabritas que forman el para. Dejemos los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? El prejuicio, hermanos, es, la palabra misma lo dice, ¿no? Prejuicio, o sea, adelantarnos al juicio. Las personas nos podemos adelantar a juzgar a otros, a veces por la manera como se ven, o la manera como ellos hablan, o la manera como se nos ha inculcado, se nos ha enseñado, esa gente de allá, por si acaso, con esa gente no hables. Y vamos a ver 3 cosas aquí que resaltan del encuentro que tiene el Señor Jesús con esta mujer. 3 cositas para darnos cuenta de lo que son estos supuestos prejuicios que existían en ese tiempo. ¿Ok? Uno de ellos es que en aquel entonces, hermanos, número 1, quieren anotarlo ahí a un costadito, está bien, no lo puse ahí como parte de lo que es para llenar, pero usted lo puede tener. 3 prejuicios que existían en ese tiempo. Uno de ellos es que era una dama, era una mujer. En ciertas culturas y en ese tiempo, a alguien ahí en la calle, de un momento a otro, pedirle algo, no era algo que se podía hacer así nada más, a menos que sea familiar, a menos que te hayan enviado para hablar con esa persona, a menos que, bueno, que conozcas a esa persona, ¿no? Pero así nada más hablarle a una persona en la calle que es mujer, no era normal. Y de hecho en algunos países todavía es bastante estricto esta parte. Uno no puede hablarle a una mujer, le puede decir, oiga, ¿qué hora es? ¿Por qué? Porque la mujer te mira y se sigue, no te habla, porque se le ha enseñado a esa persona a no contestar a extraños. ¿Okay? Vivimos en una cultura diferente, vivimos en un tiempo distinto, pero aún así, o sea, dígame usted si a veces ve a alguien y le dice, dame algo de tomar. Bueno, puede ser en algunos casos, no sé, pero no es muy común, ¿sí o no? Aún en el tiempo moderno que vivimos, ¿verdad? Si uno quiere algo de tomar, generalmente va y llama a alguien, o uno mismo va y lo compra si está en las posibilidades de hacerlo. Pero si estás en la calle, generalmente no le pides a alguien por ahí, dame algo de tomar, dame algo de beber. Pues en ese tiempo eran tiempos distintos, ya lo hemos dicho, y no era común que un varón le pida algo a una mujer así porque sí. ¿Sí me explico? Por eso que cuando la mujer le habla a Jesús, dice ella, yo soy mujer, primero antes de samaritana, si se dan cuenta ahí en el versículo 9, ¿no? Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. ¿Okay? No dice samaritana solamente, sino mujer samaritana. ¿Por qué? Por lo mismo que existía en ese tiempo, tiempos muy distintos a los que vivimos hoy. Pero aparte de ser mujer, como ella misma lo dice, soy mujer samaritana. Y los samaritanos en ese tiempo no se llevaban bien con los judíos. Jesús era judío, su familia era judía. Pero los samaritanos no se llevaban nada bien con los judíos. De hecho, se aborrecían. De verdad, a pesar que eran vecinos, se aborrecían. ¿Por qué? Porque muchos años antes, el pueblo de Samaria había sido conquistado por los asirios. Y muchos de la gente de ahí los habían llevado a su país y habían traído gente de su país y los habían llevado a Samaria. Al hacer este cambio de movimiento de personas, ¿qué ocurría? Que mucha de la gente judía se había mezclado con la gente de otros pueblos. Y de por sí eso ya estaba penado, no se podía hacer.
porque recordemos, la ley era bien clara en ese tiempo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, no se podía dar esos cambios de mezclarse con gente de otros lugares, y más aún cuando ellos comenzaban a adoptar las creencias de esta gente. Entonces comenzaban ellos a seguir adorando a Jehová Dios, pero ya le hacían un cambio, como dice en inglés, un twist, le cambiaban y le maquillaban algunas cosas y hacían toda una mezcla, ¿ok? Cuando los judíos que sí mantenían las tradiciones y mantenían pues las creencias que habían sido instituidas en el tiempo de Moisés, se dieron cuenta de esto, pues lo rechazaron totalmente, porque ellos pretendían ser judíos, pero cuando no lo eran. Y fueron bien claros y les demarcaron en los límites, dijeron, ustedes son otros, nosotros estamos aquí. Aparte de eso, tuvieron otros problemas por la historia, de cuál era el lugar santo, cuál era el lugar para hacer ciertas cosas, y como sabemos que, y hoy día Brenda nos estuvo hablando del compendio, cuando uno entra un poquito a lo que es el estudio del compendio, justamente esas cosas se van a ir explicando, ¿ya? Entonces Jerusalén, que era la capital de Judea, estaba justamente en Judea, ¿ok? Entonces, qué importante es que ese lugar que ellos preservaban, los samaritanos querían entrar, pero no podían, porque había cierta división y había cierta rivalidad. Había cierta rivalidad entre ellos. Entonces, aparte que era mujer, también era samaritana. Algo curioso aquí que vamos a aprender también, hermanos, es de que el Señor Jesús, todos conocemos y hemos escuchado que Jesús es Jesús de Nazaret o Jesús de Galilea, ¿no es cierto? Y Él vivía en esa zona norte de Galilea, pero el lugar de adoración era allí en Judea. Y para llegar ahí, para venir del norte al sur, o bien pasabas por esa provincia de Samaria, o bien cruzabas el río Jordán y te venías por Perea, que era otra zona ahí, y llegabas hasta Judea. Disculpen, no los quiero confundir. Pero el tema es que Jesús eligió ir por Samaria, el lugar donde no iba la gente, porque no querían juntarse con la chusma. ¿Ok? No querían entrar a Samaria. ¿Ok? No querían entrar con la chusma. Lo de Samaria para ellos era la chusma. No querían entrar ahí. Entonces preferían hacer un viajón largo, darle la vuelta para llegar a su pueblo, que entrar a ese lugar. Así los despreciaban, para que ustedes se den una idea más o menos. Imagínense. Bueno, eso es lo que se vivía en aquel entonces. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, vengan para acá, vámonos a Samaria, pasemos por Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, con todo esto, nos está enseñando algo muy grande. Ahorita lo vamos a ver. El Señor Jesús no hacía las cosas por azar, no hacía las cosas, ay, pues, ¿por qué vamos a darle la vuelta? Vámonos porque vamos a ahorrarnos tiempo, caminos, no. Él tenía un plan detrás de todo esto. Pero una vez más, volviendo a los prejuicios, era una mujer a quien le está hablando, era samaritana, ya hemos visto lo que las samaritanas o los samaritanos significaban para los judíos, pero aparte de eso, y lo vamos a ver más adelante, era una mujer pecadora. Una mujer pecadora, catalogada como, podríamos decir, una mujer, disculpen la palabra, una mujer cualquiera. ¿Ya? Y lo hemos leído. Y el Señor Jesús le habla a esta mujer y le pide, le dice, ¿no? Llama a tu marido. Y el Señor Jesús sabía con quién estaba hablando. Ella aún no lo sabía, pero después se va a dar cuenta quién le está hablando. Entonces, vamos a ver que la palabra de Dios nos llama a dejar los prejuicios. Una vez más, era una mujer, era samaritana, era una mujer infiel y todo lo demás,
Pero el Señor nos dice, deja los prejuicios, deja las antipatías, que sí me cae, que no me cae esta gente de este pueblo, que sí, que no. Y eso, hermanos, existe hasta en la fecha. A veces nosotros mismos nos creamos nuestra expectativa de las cosas y las personas con las que vamos a tratar, y con estas personas no vamos a tratar, e inclusive podemos, sin darnos cuenta, inculcarle a nuestros hijos que hay ciertas personas con las que no te juntes, y comenzamos a crear esas antipatías con las personas. Resentimientos también, ¿no? El Señor Jesús rompe con esos resentimientos. Yo me acuerdo en un momento dado que me habían enseñado que la gente de cierto lugar, con esa gente no te juntes, porque esta gente hizo muchas maldades hace muchos años atrás y a la gente de nuestro pueblo, y ellos no son dignos y siempre van a ser así y siempre van a ser así. Y uno como niño, cuando escucha esas cosas, ¿qué creen que va a pasar? Se lo va a creer, ¿verdad? Y va a decir, sí, pues la gente de ese pueblo son gente mala. La gente de ese pueblo siempre va a ser tramposa, la gente de ese pueblo siempre va a ser gente con la que no puedes confiar, y ya uno de por sí, cuando ve a personas de aquel lugar, de por sí trata de apartarse, de por sí trata de abstenerse de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque se van creando ciertos resentimientos, ¿no? Resentimiento de situaciones, a veces entre pueblos ha habido guerras, resentimientos por lo que pasó, resentimientos por la historia que nos han contado, de que esta gente siempre se aprovechó. De ahí salen los famosos grupos violentos o radicales. De ahí salen muchas veces los grupos conflictivos, porque son resentimientos generacionales muchas veces, que dicen, hay que ir en contra del gobierno, o hay que ir en contra de este grupo de personas, siempre son malos, siempre lo han sido, miren su historia. Pero cuando uno busca, hermanos, y uno estudia y se da cuenta, hermanos, que en todas partes hay gente que hace las cosas bien y hay gente que no. ¿Ok? Y hay dichos muy famosos, ¿verdad?, que hablan de eso precisamente. Pero uno habla, hermanos, con personas de ciertos grupos raciales o de ciertos países, y uno aprende tantas cosas, y uno se da cuenta y dice, mis abuelos decían esto, pero vaya, estas son gente común y corriente, también son como uno. Pero el odio, hermanos, a veces se crea, porque los resentimientos se van dando, y puede ser que en cierta forma haya cierta verdad, pero en el Señor estamos viendo que estas cosas hay que ir dejando, ¿ok? Entonces dejemos los prejuicios, dejemos las antipatías, los resentimientos y los antagonismos también. Todo esto, hermanos, cuando uno viene al Señor, tenemos que confiar en Él y tenemos que tomar una actitud diferente, como lo hacía nuestro Señor Jesús. Fíjense, hermanos, también estaba pensando en el ejemplo de Jonás. Ustedes seguramente han escuchado de Jonás, cuando el Señor, Jehová Dios le dice, mira, anda a este pueblo, a Nínive, y háblales para que se arrepientan. Y Jonás, cuando recibe estas noticias, ¿qué hace? Está ahí en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. No, yo no quiero ir ahí. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque tal era su enojo, su resentimiento, y no nos dice exactamente la palabra por qué, pero sí, el hombre detestaba a esta gente. ¿Sabe qué habrían hecho estas personas? Pero Dios le dice, tú tienes que ir y hablarle a esa gente. Y tiene que ser tragado por un gran pez, y tiene que pasar un montón de cosas para que al final vaya y le hable la palabra a esta gente en Nínive. Y aún de mala gana, pero va y lo hace. Y ahora vemos a un Señor Jesús que se acerca a la mujer
Primero empieza diciéndole, dame de beber. Es decir, entabla una conversación. Cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio con las personas, mis hermanos, tenemos que primero ganarnos ese interés para hablarles. Como dicen algunos, tenemos que romper el hielo, tenemos que entablar conversación. Y qué importante es decir algo que pueda hacer a la gente pensar. El Señor Jesús está en el pozo de Jacob, hay agua ahí, inmediatamente él dice, dame de beber. La mujer no podía creer que un hombre judío le estaba hablando. Seguramente los identificaban, habrían rasgos, habían formas. Y ahí nos explica por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero luego el Señor Jesús, vamos a ver que le pregunta de la siguiente manera. Y es el punto 2, que nos enseña que tenemos que preguntar y hablar en muchas ocasiones con autoridad. Usted sabe, hermana, hermano, que si usted es una hija, un hijo de Dios, el Señor le tiene en muy alta estima. O sea, usted es una hija, una representante, una embajadora de Jesucristo. ¿Ok? Entonces usted tiene que sentirse con esa autoridad, no con una autoridad de altivez. Ojo, no es altivez, sino de que yo soy una representante, yo soy un representante de Jesucristo y vengo a darte las buenas nuevas y vengo a anunciarte algo bueno, y Dios tiene que poner eso en nosotros, de manera que podamos sentir que hay esa autoridad. Porque si yo voy a presentar algo especial, aún los que hacen marketing saben esto, si van a presentar algo, no lo van a hacer con miedo, no lo van a hacer sin ganas, porque la gente no compra, ¿sí o no? Y si nosotros que tenemos lo más grande y lo más valioso que Dios nos ha encomendado, que es el Evangelio, tenemos que tener seguridad a la hora de hablarle a la gente. Y tenemos que tener cierta autoridad, de manera que podamos hablarle y decirle, mira, tengo algo maravilloso para ti. Pero también a veces el Señor quiere que tratemos con las personas de manera que podamos causar ese interés en ellas o en ellos. Y allí es cuando Dios le tiene que mostrar a usted de qué manera tratar con la vecina, de qué manera tratar con la persona del trabajo, porque el Señor Jesús empieza con el agua, no le dice yo soy Jesús luego, sino empieza con el agua, dame de beber. Y luego en el 10 vamos a ver, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí inmediatamente el Señor Jesús que crea una intriga en la persona. ¿Ok? Entonces como que le va picando ahí un poquito, ¿no? Entonces la persona, ¿qué me está hablando eso? Inmediatamente cuando alguien está intrigado, entonces hace una pregunta, ¿sí o no? ¿A qué se trata esto? ¿Quién eres tú? Si supiera, ¿quién eres tú? Y cuando compartimos la palabra también tenemos que crear en las personas, enganchar a las personas en la conversación. Que puedan decir ellos, ¿qué es esto? Por eso la mujer en el 12 diría, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vieron él y sus hijos, sus ganados? O sea, la mujer ya estaba, esta persona es alguien especial, o es alguien especial o se está pasando por alguien especial, pero quiero saber. Ya me habló, no cualquier persona me habla. Si él me ha hablado, algo se trae. ¿Qué es lo que se trae? Y comienza la mujer también a entrar en la conversación, en vez de huir de la conversación. Y viene Jesús y le pone más intriga todavía. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¡Ah! Cuando alguien los que venden un producto, ¿no es cierto? Te dicen, este producto te va a hacer esto, pero ahí no más queda, pero yo tengo algo mejor para ti. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice ahí? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna, es decir, como un manantial de agua que salta. Nosotros allá en Perú le llamamos como un puqui o un puquial, que sale agua. Y pues en ese lugar, en esos lugares desérticos, lo que más faltaba era el agua. Y la mujer dice, wow, no sé qué trae este hombre, pero dame de beber de esa agua. El Señor Jesús está entonces hablándole en términos que ella entiende para presentarle lo más importante, lo espiritual. Cuando Dios trata con nuestras vidas, mis hermanos, también, a veces la gente lo espiritual no lo va a poder discernir inmediatamente, pero sí puede discernir lo que está acostumbrada a hacer, el negocio que tiene, la ocupación que tiene, el estudio que tiene, lo que sea, y tenemos que identificarnos con ellos. Porque a veces los cristianos, hermanos, y no está mal, ojo, no quiero que se vaya a malentender, aleluya, gloria a Dios y todo lo demás, está bien en un contexto iglesia, pero afuera mucha gente no lo entiende. ¿Ok? Y a veces le hablamos con términos que tal vez no los van a procesar inmediatamente. Pero entonces cuando le hablamos, oye, tú haces este trabajo de carpintería, fíjate, mira, yo también antes me dedicaba a esto, y te voy a contar, hay esto, y esto, y esto. Y luego de un momento a otro, de repente le dice, oye, ¿y sabías que Jesús era carpintero? Y el otro, sí, de pronto. Y comienzas a hablarle las cosas espirituales, de modo que las asocias con lo que él o ella están haciendo. ¿Sí me explico? O sea, definitivamente Dios puede trabajar de diferentes maneras, pero también Dios nos llama a usar la sabiduría que Él nos da para poder llegar. Igual lo hacía Pablo y lo hacían los siervos en muchas ocasiones en la palabra de Dios. El tema es cuando uno se queda ahí, ¿no? De repente, voy a enseñarles a mis amigos, voy a hablarles de Cristo, así que voy a ir a jugar fútbol. Y vas a jugar fútbol y te quedas jugando fútbol y te quedas jugando fútbol y ahí no sales, ¿verdad? No, tú has ido tal vez para jugar fútbol, esas son tus habilidades, pero para que después les puedas también ya hablar, no te vas a quedar en ese, no, pastor, yo estoy yendo a hablarles porque de Cristo, pero ya les has hablado, ya pasaron mucho tiempo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, tenemos que saber entender los tiempos cuando el Señor nos muestra. Pero Jesús empieza con el agua y le presenta algo más especial, que es el agua viva. Bueno, pues la mujer ya al escuchar esto se quedó sumamente interesada con estas preguntas capciosas. Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Como que Jesús aparentemente salió fuera de contexto, ¿verdad? Podría parecer, estamos hablando del agua y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Saben, hermanos, a mí me tomó a veces un tiempo entender esto, pero la razón, hermanos, es porque Jesús le está diciendo, yo tengo esa agua para ti, te la voy a dar. Yo tengo lo que es la vida eterna para ti, está aquí en mis manos. Pero ve y llama a tu marido. ¿Por qué? Porque para poder venir a los pies de Cristo tiene que haber arrepentimiento. ¿Sí me explico? Para venir a los pies de Cristo, o sea, ¿quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? Yo quiero. Todo en el mundo, hermanos, lo compramos con dinero y todo en el mundo lo compramos según lo que queremos y lo logramos y a mi esfuerzo y todos decimos es mi esfuerzo, pero para venir a los pies de Cristo, hermanos, eso no se vende de esa manera. Eso es con el arrepentimiento. Tiene que haber un proceso de arrepentimiento, de sanidad, de venir y decir, Señor, yo necesito esa agua viva, pero para eso voy a dejar esta mi vida. Y el Señor Jesús conocía la vida de esta mujer. Porque, hermanos, nosotros podemos burlar a los hombres fácilmente, pero no podemos burlar a Dios. Y por eso el Señor Jesús, que sabía la vida de esa mujer, le dice, ok, pero llama a tu marido y te doy la respuesta. Respondiendo la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y aquí va una directa.
Y a veces, hermanos, la palabra de Dios nos va a incomodar. Valgan verdades. A veces la palabra de Dios preferimos evadirla. Preferiríamos no escuchar ciertas cosas que nos van a incomodar. Pero la palabra de Dios es clara, dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Quién podía hacer eso? Solo Jesús. Jesús sabía la vida de la mujer. ¿Y cómo creen ustedes que se sintió la mujer? Descubierta, ¿no es cierto? ¿Saben por qué la mujer fue a esas horas a buscar el agua? Al mediodía. Porque a esas horas el sol pegaba más fuerte. Y las damas no acostumbraban ir a esas horas. Las damas iban o tempranito o al atardecer a sacar agua. Pero al mediodía, hermanos, ¿quién iba a ir en el medio calurón? Pero como ella tenía vergüenza posiblemente y no quería ser identificada, iba a esas horas y estaba ahí solamente ella y ahora Jesús. Pero es lo que la palabra de Dios llama, o que lo que la gente lo traduce como una cita divina. Porque la mujer fue seguramente escondida porque sabía su reputación, y recuérdense que en ese tiempo cómo se pagaba los pecados de mujeres que estaban con diferentes personas. Ella va, pero ahí se encuentra al Salvador. Y el Salvador le dice que la estaba esperando. Llama a tu marido. La mujer se dio cuenta y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, está admitiendo lo que ha pasado. Vemos la autoridad de Jesús. Vemos la forma directa de hablar de Jesús, sin rodeos. Pero también vamos a ver la gracia y misericordia del Señor Jesús. Y a la hora de hablar, hermanos, que Dios nos dé palabras para hablar a la gente también. Porque hablábamos el otro día con unos hermanos. Vivimos en tiempos en que la gente quiere escuchar nada más bendición, 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 bendición. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero que Dios nos dé palabras para decir las cosas como son, de la manera adecuada. Pero decirla, afrontar, como dicen, agarrar al toro por los cuernos, ¿no es cierto? Pero hablar las cosas como son, pero a la vez usar el amor del Señor. Esta conversación, hermanos, es como si iría de esta forma. Jesús, estamos hablando del agua viva y Jesús mueve las cosas para el tema del marido. O sea, como que se desvía, pero no es que se desvíe, sino que tiene un propósito de volver al tema, para confrontar a la mujer. Y luego la mujer va a salir con otra pregunta y va a querer desviar las cosas ya también en otra dirección. Fíjense en lo que sigue. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces la mujer, de lo que está hablando el marido, le pregunta a ese profeta en ese momento, para ella ese profeta, ¿dónde se debe adorar? Tú maestro, ¿tú qué sabes? Pero le está hablando de un tema y le cambia el tema. Y cuando hablamos con la gente, hermanos, a veces también va a ocurrir eso, que la gente va a querer desviar la atención, que va a querer muchas veces cambiar el tema cuando se siente que está siendo aludida, cuando se siente que está siendo confrontada. Pero ahí Dios nos da sabiduría para así saber responder también a esas preguntas como tienen que ser, pero luego volvamos al tema. Y el Señor Jesús no le dice, mujer, vuelve al tema, sino que le da la respuesta a su pregunta. Y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte
en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recordemos que el Señor Jesús era judío. La salvación viene de los judíos. Así que, hermanos, qué importante es que nosotros sepamos dirigir la conversación de la manera apropiada, pero también tratar con las necesidades de la gente. Y cuando la gente viene con una pregunta capciosa, pues tratemos con ella en su momento. Pero volvamos otra vez al tema. Y aquí también Dios está usando estas circunstancias, desde luego, también para enseñarnos muchas cosas. Porque lo que nos está enseñando el Señor justamente es también la adoración. Imagínense, el tema es la mujer samaritana, pero en todo esto Dios nos enseña también la importancia de lo que es la adoración. ¿Dónde se debe adorar, hermanos? En todo lugar. ¿Habrá un lugar especial que tiene que ser ahí únicamente? No. Usted puede adorar aquí, puede adorar en sus casas, puede adorar en otro lugar, pero lo importante es esa comunión, que Dios use su vida para adorarle a Él por medio de su vida misma. Así que el tema se planteó, el tema se respondió. Y ahí vemos cómo Dios trata de esa manera con la mujer. Tienes una pregunta, la voy a responder. Y de hecho es una buena pregunta. Pero luego otra vez volvamos a lo mismo. Y luego dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, haciendo un paréntesis ahí, de ahí la importancia, hermanos, de cuando adoramos a Dios, algunos levantan las manos, ¿verdad? Algunos levantan la voz, algunos más calladitos, algunos se mueven un poco más. El tema es que sea como sea que uno adore a Dios, lo haga de todo corazón. Y eso es lo que Dios se agrada. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que Dios se agrada. De hecho, hay diferentes tendencias y costumbres que se han enseñado a través de los años, según el contexto que uno viene. Pero lo importante es hacerlo de corazón. Y nadie puede decir, no, eso está mal, si es que lo está haciendo para el Señor. Ese instrumento no va. O esa forma de hacerlo, o esa entonación. Si es que lo hace para el Señor, hermanos, para el Señor es hermoso. Así que no debemos preocuparnos por eso. Preguntemos y hablemos con autoridad, pero con respeto y amor. Ahí las palabras serían, preguntemos, autoridad, respeto y amor. ¿Está faltando el Señor Jesús el respeto a esta mujer? No, de ninguna manera. Y qué interesante es esto, porque las personas muchas veces cuando se tratan ciertos temas van a decir, no me juzgues, no me juzgues. Y muchas veces no se trata de juzgar, sino que justamente porque me intereso por ti, porque se interesa por ti esa persona, te va a decir las cosas. Si nosotros, los cristianos, no examinamos las cosas, no escarbamos, no preguntamos, no decimos por qué es esto, ¿cómo vamos a saber las cosas? De manera que es importante el poder analizar, es importante el poder pensar. Esto es por esto y esto es por esto. Y que el Señor nos vaya enseñando en su palabra lo que es. Y que no nada más vayamos a un lugar, hagamos ciertos ritos, ciertas cosas y entramos con la misma y nos vamos con la misma y no hemos aprendido nada. Porque no nos han enseñado a pensar analíticamente. Pero ahora que estamos en el Señor, pensamos las cosas, razonamos y no nos ofendemos, sino que aceptamos para bien lo que la palabra nos dice. Muy bien. Vemos entonces esta conversación y finalmente aquí la mujer ya empieza a entender las cosas y le dice en el versículo 25,
le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, y ahí sí el Señor va directo, y le dice, yo soy el que habla contigo. Y estas son las cosas a mí que me ponen a pensar, Señor Jesús tiene su cita divina con esta mujer, habiendo tanta gente allá en Judea, que quería escucharlo, que quería ver los milagros, que quería ver todo eso. Pero el Señor Jesús va a esta mujer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía del impacto que iba a tener esta mujer en Samaria. Porque el Señor Jesús elige ciertas personas para llevar a cabo ciertos cometidos, ciertas acciones. Y el Señor Jesús de lo lejos tal vez divisó a esta mujer y dijo, me voy para allá y voy a hablar con esta mujer. Una mujer, hermanos, que en la sociedad antigua nadie daría un peso por ella. Pero vemos cómo el Señor, el amor del Señor Jesús se ve plasmado aún en esta conversación. Cuando ustedes ven en los primeros versículos que hemos leído, vemos las razones por las cuales salió. Dice, entendió que los fariseos habían oído de Jesús. Entonces la gente venía a buscar a Jesús por todo lo que se estaba dando. Y dice que salió, en el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces el Señor Jesús sale de Judea porque tal vez si estaba más tiempo lo querían hacer rey y todavía no era el tiempo. Tal vez estaba ahí, los fariseos querían de una vez ya cercarlo y hacer esto, pero el Señor sabía que no era el tiempo. Entonces Él deja esa popularidad por un momento, deja a esa gente y se va hacia Galilea, pero por ahí pasa por Samaria. ¿Por qué? Porque había esa cita divina. Yo no sé por qué usted vino el día de hoy, yo no sé los detalles, a lo mejor está usted pasando alguna necesidad, a lo mejor no, pero ¿sabe qué? A veces Dios pone a las personas en ciertos lugares porque tienen una cita divina. Quiere tratar con usted y encontrarla a usted en la situación que se encuentre. Y cuando uno dice, no hay solución para mi vida, el Señor te dice, sí hay solución. Seguramente la mujer samaritana pensaría, pues yo ya soy una mujer pecadora, ya este será mi destino, ya me embarré, me seguiré embarrando, seguiré mal, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor Jesús va hacia esa mujer y la ubica a la mujer y se presenta como Él es. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el Señor. Yo soy, le está presentando, le está dando su credencial, le está diciendo, yo soy la solución a tu problema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua viva. Esa era la presentación de Jesús. Él era el yo soy, el gran yo soy. Y bueno, después nos dice que vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablaba fíjense ahí, con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas? Mantuvieron ese respecto. Ahora veamos lo siguiente, el punto 3. Para que muchos familiares y amigos, ahí la palabra sería para amigos, crean y reciban, la otra palabra sería reciban al Señor ahora. Dios trata con esta mujer, le revela su vida y ahora la mujer es tocada y el efecto, el se da en este momento. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, se olvidó de su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Dónde se fue la vergüenza? Ya no había vergüenza. ¿Se acuerdan que la vergüenza que tenía la mujer? Ya no tenía vergüenza. El compartir las buenas nuevas. Cuando Dios tiene algo,
no es para que uno se quede con eso, es para que lo compartas. Por eso una vez más, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Tremendo. Dios ya estaba obrando en esta mujer. Dios ya había tocado el corazón de esta mujer. Y entonces se hace una realidad, porque por una mujer mucho pueblo es salvo, mucha gente conoce del Señor, lo vamos a ver. Pero ahí hay otro paréntesis más en esta historia, una enseñanza más que nos deja la palabra en toda esta historia. Fíjense ahí, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y ahí él les dice, para darles una enseñanza, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Había un dicho popular, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y eso es lo que nos dice el Señor también a nosotros, alzad vuestros ojos. Los campos están listos para la siega. Dios tocó tu vida como la mujer samaritana. Qué bueno. Ahora alzad vuestros ojos y mirad los campos. Hermanos, hay campos muy grandes allá afuera. Se ha criticado tanto a la comunidad hispana en este tiempo, pero ¿saben qué les digo? La comunidad hispana está aceptando al Señor de una manera tremenda. Y mucha gente está llegando al conocimiento de la verdad. Y Dios está usando aún estos movimientos masivos, migrantes, no entendemos, tal vez está uno de acuerdo, está en desacuerdo, como sea, pero en ese proceso de gente que viene de un lugar a otro, gente está escuchando la palabra de Dios, aquí en la frontera donde sea, Dios está obrando. Los campos están listos, blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y ahí nos da una enseñanza también importante. A veces hay algunos que dicen la palabra de Dios, no se ven mayores efectos, pero luego vienen otros y comienzan a recibir de esos primeros frutos o a cegar de lo que se había plantado. Y yo me gozo hoy día porque, por ejemplo, la iglesia en Perú, hoy día está de aniversario. Y ayer grabé un mensajito para enviárselos. Y qué hermoso saber cómo Dios está obrando y usa a otros siervos y otros siervos, porque esa es la obra, hermanos. La obra no es de una persona, la obra es de Dios, y Dios pone, Dios mueve, Dios acomoda, pero la obra tiene que seguir. Como dicen, el show tiene que seguir, la obra tiene que seguir y Dios acomoda las cosas. Pero uno tiene que hacer la tarea que le ha encomendado, sea una o sea otra. Y Dios le puede usar a usted, ahí donde está, independientemente de la edad que usted tenga o del conocimiento que usted tenga o de lo que usted haya vivido. De hecho, hermanos, a mí me intriga mucho porque el Señor Jesús escoge a la mujer samaritana. Por eso cuando a mí la gente viene con sus cosas y, ay, es que usted no sabe mi vida y todo lo demás, yo digo, gloria a Dios, porque esa es la gente que Dios necesita. No, es que usted no sabe, yo soy malo. Hay gente que habla así, ¿no? O usted no sabe, yo tengo este trasfondo y he sido así, y he sido así. Dios tiene un plan para tu vida, arrepiéntete, como Dios le dijo, no llama a tu marido, ¿por qué? Porque ella tenía que darse cuenta dónde estaba. Arrepiéntete, busca del Señor y échale para adelante. Vámonos, que Dios tiene grandes planes para tu vida. Y de hecho la experiencia que tú has vivido, yo no la he vivido, tú tienes ciertas habilidades, ventajas, úsala para el Señor, para gloria de su nombre. Y el Señor lo hace. Y entonces, ya para ir terminando, la respuesta está ahí en el versículo 39.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días más. No pensaban aparentemente los discípulos quedarse, pero ya el Señor tenía un plan, 2 días más para hablarles. Y creyeron mucho más por la palabra de él, el efecto positivo. Y decían a la mujer a la que le señalaban seguramente, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremendo. Dios usa a las personas. Dios levanta la cabeza de las personas. Y usa esta mujer, que tal vez estaba cabizbajo, que tal vez no tenía mayores anhelos para su vida, que tal vez los recuerdos y eso la agobiaban de todo lo que había pasado, vivido. Pero el Señor le dice, tú eres importante. Yo tengo agua especial para ti. Y luego la mujer sale a hablar a otros la palabra y Dios le usa. Hermanos, Dios también nos quiere usar a nosotros. Él tiene un plan para nuestras vidas. Lo que a Dios le interesa es tu vida entregada a Él. Eso es lo que Dios quiere. Los detalles son cosas muchas veces de los hombres. Lo que Dios quiere es tu vida entregada a Él. Y usted puede ver cómo Dios trabaja, aún con nuestras deficiencias, aún con los errores que cometemos. El Señor trabaja con nosotros. Y así es como Dios quiere trabajar con su iglesia. Así que le hago la invitación para que medite en esto. Y si usted todavía no conoce de esa agua viva, yo le invito a que tome una decisión y se acerque a Jesucristo. Y diga, yo quiero de esa agua, yo quiero esa agua para mi vida. Tal vez hoy día es el momento, si aún no lo conoces. Y puedas tomar esa agua para vida eterna.